Hola, buenas tardes ya. Pues nada, estamos aquí de nuevo para un nuevo vídeo de sesión del curso de influencer turístico y bueno, vamos a seguir desgranando un poco todas las informaciones y todas las características como complemento a lo que vosotros estáis leyendo en las unidades y bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible. Y bueno, como siempre daremos un tiempo de pleitesía para si se conectan los compañeros y compañeras. Si no, pues bueno, ya sabéis que el curso se queda grabado para vuestro complemento como formación. Y bueno, pues después de unos minutos de pleitesía que dejamos siempre para conectarse, vamos a ver los aspectos generales del curso de la plataforma para cómo desenvolverse, que todavía hay muchos de vosotros y vosotras que, bueno, pues que tenéis dudas con respecto a la plataforma y después de eso os pondré un pequeño vídeo de 5 minutos que he realizado para, bueno, como repaso de la unidad 1 y pasaremos a ver ya directamente la unidad 2 con cosas muy concretas y que creo que son muy útiles para la elaboración de proyectos de comunicación digital. Voy a compartir la pantalla para poder entrar directamente a lo que es el acceso a la plataforma para que veáis cómo es la estructura, para los que tenéis dudas todavía. Y ya os digo que inmediatamente después pasamos a lo que es la estructura del curso, ¿no? El contenido del curso. Vale, bueno, pues ahora veis que aquí estoy compartiendo la pantalla. Como veis aquí, tenemos lo que es la pantalla general o la página principal del curso, donde siempre van a aparecer cuando entramos dos iconos o dos vínculos, como lo queramos llamar, uno en la parte superior izquierda y otro en la parte superior derecha. En este caso nos vamos a encontrar, vamos a empezar con el de la derecha, tenemos lo más importante, que es el calendario, donde, como siempre os digo, aparecen las diferentes clases o sesiones que vamos realizando los profesores, tanto como los seminarios que se van introduciendo en la plataforma, ¿de acuerdo? Y que, lógicamente, se quedan también grabados en el apartado. Los de los profesores se quedarían en los apartados del área virtual y los seminarios, en recursos, ¿de acuerdo? Vale. Dicho esto, aquí tenéis lo que es la estructura del calendario y dependiendo de dónde os posicionéis, tenéis, ¿veis? ¿De acuerdo? Bien. También os deja ver lo que son los eventos que están apuntados o que están establecidos en el calendario, os deja verlos a través de este desplegable, donde os va poniendo en una especie como de prioridad de más reciente a menos reciente, os va poniendo las diferentes sesiones que va viendo, ¿de acuerdo? Y como último, aquí en esta parte derecha, pues lo que es mi contacto, ¿de acuerdo? Con mi correo electrónico y mi número de teléfono que os voy poniendo muchas veces mensajes a nivel personal o a nivel de grupo con esta atención para que veáis eh, cuándo más o menos me podéis contactar. Y en este caso, la compañera de formación y coordinación, que es en este caso la compañera Ana, con su teléfono, su forma de contacto y la hora en la que podemos plantearle alguna duda técnica con respecto al curso. Bien. Aquí, bueno, siempre os digo que tenéis los hashtags del curso donde podéis utilizarlos para vuestras redes sociales. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a la barra superior derecha del desplegable de la derecha. Y en la parte izquierda, como siempre, pues os digo, tenéis el menú, ¿de acuerdo?
¿Lo veis? Que os acaba de comentar, aquí en el área virtual es donde van a estar las diferentes clases, ¿vale? Que se van realizando de los cursos, ¿de acuerdo? Bien. En seminarios es donde tendríamos en recursos complementarios, si bajáis un poquito, veis que os va poniendo todos los seminarios que se han realizado y que se van grabando. Pero recordad que hay 9. De los seminarios, yo os recomiendo que una vez que terminéis y tengáis huequecillos, que los veáis porque son muy interesantes. En el área general, como es lógico, en el foro de presentaciones, ¿vale? Que es donde se va presentando todos los compañeros en el curso, con la guía de alumnado y un tablón de anuncios en el caso que os quisiéramos decir algo importante. ¿De acuerdo? Sí, en el tablón de anuncios, ¿vale? Donde se aplaza, que si se aplaza un seminario, o bueno, pues se dan siempre por la compañera Ana, la coordinadora, se suelen poner informaciones relativas a anuncios concretos. Con respecto a lo que es ya sabéis que os dije en su momento que en la parte obligatoria tenemos que hacer siempre el test inicial y después de hacer el test inicial de la parte obligatoria tenemos que visualizar de cada unidad, tenemos que ver el contenido didáctico y hacerlo, y seguirlo y hacerlo, ¿de acuerdo? Lo que no es obligatorio es las actividades de aprendizaje ni las entregas de los casos prácticos, ¿de acuerdo? Si tú pinchas en el caso práctico, ¿vale? Lo verás que ahí te viene cada ejercicio y luego se califica, ¿de acuerdo? Vale. Y así con todas las unidades. Hay que ver el contenido y hay que hacer el cuestionario. Y luego el resto de actividades son recomendables, no obligatorias, ¿de acuerdo? Si yo entro al caso 2, lo veis que tenéis el caso del entregador, que este caso sería de Cádiz, el otro sería de Jaén. Con respecto a sí a todos, ¿de acuerdo? Luego, obligatorio, lo pone aquí, evaluación final obligatoria. Si yo hago el cuestionario y hago la actividad final obligatoria, vendrá una serie de, bueno, de criterios para hacer la actividad, ¿de acuerdo? Y luego nosotros la calificamos. Y como complemento, material complementario o opcional, tenemos en complemento, tenemos una serie de cosas y en opcional otra. En el opcional, el proyecto final, que el proyecto final consta de 5 bloques con una entrega final, ¿de acuerdo? Vale. Como veis, pone opcional, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Vale. Y como elemento complementario también, el material complementario que suelen ser documentación, formación en medio ambiente, con sus 4 unidades y sus actividades interactivas, no obligatorias. Material complementario, ¿de acuerdo? Si hiciéramos un trabajo de medio ambiente, estamos haciendo un trabajo que no es obligatorio, que ayuda a entender muchas cosas y forma parte de la puntuación luego para otras cosas, pero no es para la calificación final, ¿de acuerdo? Y eso sería, y luego lógicamente el cuestionario de satisfacción, ¿de acuerdo? Esto sería con respecto a todo lo relativo al funcionamiento de la plataforma, ¿de acuerdo? Y de cómo nos tenemos que mover por ella, ¿vale? Mi recomendación, como siempre, por favor, usar la parte primero obligatoria. Hacer siempre los contenidos obligatorios, que son las unidades, y luego el trabajo final, que es obligatorio, con sus cuestionarios y también el cuestionario final y el test,
¿de acuerdo? Principal, ese que aparece en la bienvenida cuando se inicia el curso. Sin eso no tendríamos terminado la parte obligatoria. Una vez terminado eso, nos ponemos con el material complementario, ¿de acuerdo? Para poder terminarlo. Porque si no, vamos a gastar demasiado tiempo, del poco que tenemos, en hacer cosas que están muy bien, pero que es necesario primero que tengáis hecho la otra parte obligatoria. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, yo creo que en lo que es las dudas con respecto a eh, toda la parte técnica y de funcionamiento de la plataforma, yo creo que ya lo hemos visto y vamos a comenzar con lo que es la contenido de la unidad 2. Lo que pasa que yo quería poneros, antes de empezar, un vídeo de 5 minutos que os he realizado con repaso de la unidad 1. Entonces lo vamos a poner, lo vamos a compartir y eh, para que lo tengáis, incluso estoy pensando en que luego posiblemente os lo mando por WhatsApp para que lo tengáis, ¿vale? Bien, voy a compartir la pantalla, como hago siempre, y tenemos aquí este vídeo de 5 o 6 minutos que está muy interesante. Venga, pues pasamos a ponerlo y volvemos enseguida.
Yo creo que la presentación es bastante útil desde el punto de vista de que resume muy bien la unidad uno, sobre todo la parte de que explica todo lo que es la diferenciación entre los diferentes roles, ¿no? Y bueno, pues el cambio de paradigma que ha existido y que lógicamente pues que ha hecho que se modifique todo el ecosistema eh, de la comunicación y que en este caso a la profesión de todo lo que esté relacionado con la comunicación turística ha afectado, ¿no? Eh, Os decía que con respecto a, a la unidad 2, quería de alguna manera poner en relieve, bueno, pues la parte como que yo considero que también es, una vez que ya sabemos, lógicamente, diferenciar los diferentes roles y sabemos, ya tenemos unos conceptos claros y principales de lo que es la comunicación digital con respecto a la profesión. Hay unos fundamentos en esta profesión con respecto a todo lo relacionado con el turismo, ¿no? Hay algo que es muy importante, que es el lenguaje visual, ¿no? Luego entraremos en otras partes como son el storytelling, la construcción de mensajes más o menos que sean coherentes con el branding turístico y que una narrativa también digital y el ecosistema multiplataforma que existe en esta profesión, ¿no? En el turismo. Vamos a ver lo que es los aspectos fundamentales del lenguaje visual aplicado al turismo y iremos desgranando un poco pues esta información que os digo, que, bueno, que a mí me parece que es muy útil porque ayuda mucho a entender la clave de una buena proyección de un proyecto realizado desde el conocimiento y desde la coherencia narrativa y desde el respeto por el destino, ¿no? El territorio, el destino local, ¿no? Pensar que el lenguaje visual es uno de los pilares fundamentales de la comunicación turística. Antes incluso de leer un texto, ¿no? O de escuchar una explicación determinada, el viajero construye una primera impresión a partir de las imágenes que ve, ¿no? Las fotografías, los vídeos, los elementos gráficos que podemos tener en un proyecto influyen de una forma directa en la percepción del destino, ¿no? Y lógicamente en las expectativas que tiene, ¿no? Como viajero. Y esto, pues lógicamente, afecta luego a la decisión o al interés o al rechazo en el caso de que no le cree esa expectativa, ¿no? Eh, yo creo que al final no es una cuestión y tenemos que entender que no se trata únicamente de mostrar lugares atractivos. Se trata de comunicar experiencias, valores e identidad a través de imágenes que sean lo más coherentes posibles y que estén bien construidas, ¿no? Ya en la unidad 2, en el comienzo de la unidad, quiero recordar que hay un mapa conceptual que os explica o que os intenta de alguna manera eh, analizar de una manera muy concreta, a través de ese mapa, pues lo que es todo esto que vamos a ver, ¿no? Eh, el pensar que con el cambio de paradigma que hemos sufrido con respecto a este cambio, ¿no? de forma de entender la comunicación, el lenguaje visual al final es uno de los principales sistemas de comunicación, ¿no? Me refiero en el sistema digital actual, ¿no? Eh, Aunque el viajero en un momento determinado pueda leer una descripción o consultar un itinerario o comparar precios, se construye ya una primera percepción del destino, ¿no? A partir de las imágenes que encuentra. Eh,
pensar que las fotografías y los vídeos no solo informan, sino que generan, como decíamos antes, una expectativa, ¿no? Y despiertan emociones, despiertan sensaciones, ¿no? Y condicionan al final la decisión de interés o rechazo hacia una experiencia determinada, ¿no? Las imágenes en concreto no cumplen una función meramente estética, ¿no? Una imagen puede transmitir valores, sugiere sensaciones y propone de alguna manera una forma concreta de entender el destino. Una imagen puede transmitir tranquilidad, autenticidad, exclusividad y sin necesidad de ningún texto, ¿no? O palabras que lo remarquen, ¿no? Por ello, al final, el lenguaje visual actúa como un filtro previo en la toma de decisiones del viajero, ¿no? Claro, esto no es suficiente, porque sí que es verdad que una imagen de turismo de una zona que esté estrechamente ligada a un territorio, ¿no? A la cultura o a una experiencia concreta, ¿no? El uso del lenguaje visual, claro, es muy importante, pero no se trata únicamente de mostrar paisajes o monumentos reconocibles, sino de comunicar al final contextos, atmósferas, formas de vida, cotidianidades, ¿no? Pues, al final, un ejemplo, por ejemplo, como una imagen de un pueblo de interior, ¿no? Pues una escena cotidiana en el mercado local o un momento de interacción concreta, ¿no? De sus gentes, pues bueno, pues aporta mucha información, ¿no? Emocional y cultural. Y, bueno, pues va mucho más de lo que es la localización geográfica, por decirlo de alguna manera. Eh, Pensar también que el lenguaje visual nos permite interpretar mucho el territorio. Eh, Refleja una realidad, refleja cosas, pero también deja fuera otras. Eh, claro, esta selección al final de lo que elegimos como imagen o como lenguaje visual no es neutro, ¿no? Al final, un lenguaje visual define qué se considera relevante y qué relato se construye sobre el destino, ¿no? En la promoción turística tradicional, esto no existía o no existe, ¿no? Porque se tendía a simplificar el territorio en iconos muy repetidos, ¿no? Y en discursos muy, bueno, pues ya muy saturados, ¿no? En la comunicación actual existe la oportunidad y la responsabilidad de mostrar una visión mucho más diversa, contextualizada y coherente con la experiencia real del territorio, ¿no? Desde una perspectiva de los profesionales de turismo, es fundamental diferenciar entre una imagen bonita o una imagen comunicativa. Tendemos siempre a ver más la primera. Y una imagen estrictamente atractiva no siempre cumple la función si no está alineada con el público objetivo. Pensar que la experiencia que se va a ofrecer y los valores del precio turístico tienen que mostrarse también, ¿vale? Eh, Mostrar imágenes como idealizadas, icónicas, ¿no? Puede atraer un perfil de viajero, bueno, que está bien, pero que no encaja a lo mejor con la realidad del destino que queremos proyectar y que puede generar en ese tipo de segmentación de público, puede generar un sentido de frustración y afectar negativamente a la experiencia que estamos planteando, ¿no? Eh, claro, el lenguaje visual es una herramienta narrativa también. A través de imágenes se construyen relatos que explican el lugar, su historia, su significado y de alguna manera el patrimonio material e inmaterial eh, que en este caso en Andalucía, ¿no? Es especialmente rico, ¿no? Utilizar el lenguaje visual de una forma consciente cuando somos conscientes, ¿no? De alguna manera, valga la redundancia, nos permite de alguna manera reforzar
la comprensión del territorio y diferenciar la propuesta turística. Entonces, teniendo claro que el lenguaje visual influye en la credibilidad del mensaje turístico, las imágenes, cuanto más coherentes, más contextualizadas y realistas, van a generar mayor confianza en el viajero. Mientras que una comunicación pues, que es inconexa, que está poco cuidada y que no está ligada al territorio, por decirlo de alguna manera, y encima no existe un conocimiento previo de la realidad que vas a querer transmitir, pues genera en el público, en el viajero, en el público final, va a generar quizá una sensación de improvisación. Y esa falta de improvisación genera una sensación también de poca profesionalidad. Eh, el lenguaje visual contribuye directamente a una promoción turística más responsable. ¿Por qué? Porque al final estamos transmitiendo también respeto, estamos transmitiendo evitar una sobreexposición de espacios que pueden ser frágiles, ¿no? Y que incluso no banalizarlos, porque ayuda de alguna manera a un lenguaje visual correcto, ayuda muchísimo a construir una relación mucho más equilibrada entre el destino y el visitante, ¿no? Pensar que hay, en concreto, por ejemplo, en Andalucía, hay muchísimas zonas y territorios donde están muy saturadas y otros que son muy poco conocidos, ¿no? Entonces, el lenguaje visual sí nos va a permitir, además de ser una herramienta muy importante, nos va a permitir diversificar la demanda y poner en valor realidades locales que son desconocidas. Eh, el lenguaje visual se construye siempre desde una serie de elementos básicos, que si están bien combinados y de una forma consciente nos permiten transmitir mensajes coherentes, claros y que estén alineados con la identidad del proyecto que queremos plantear, ¿no? Eh, claro, estos elementos al final actúan de una manera conjunta, ¿no? Y determinan cómo el viajero va a interpretar una imagen y qué sensaciones le puede despertar y qué expectativas le va a generar sobre la experiencia que se le está proponiendo, ¿no? Eh, claro, en turismo en concreto es una profesión donde está de alguna manera muy eh, limitada, por decirlo de alguna manera, la información que vamos a utilizar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una imagen al final es una unidad de significado. Quiere decirse, en turismo una imagen no se limita a mostrar un espacio físico, sino que comunica una forma de vivir ese lugar. La elección que hagamos en un momento determinado de una imagen, eh, de esa fotografía o de lo que estamos grabando, desde un punto de vista de la comunicación, eh, va a tener una intención comunicativa, ¿no? Mostrar una calle vacía al amanecer transmite sensaciones muy distintas a mostrarla en plena actividad, ¿no? Entonces, aunque se trate del mismo espacio en el mismo día. Mm, la composición, por ejemplo, en el lenguaje visual es muy importante también. Hacer referencia a la organización de los elementos dentro del encuadre y a la relación que se establece entre ellos es muy importante. Una composición equilibrada facilita la lectura visual y nos lleva por el camino hacia el espectador, ¿no? Y lo que él supuestamente quiere sentir al elegir un proyecto determinado, ¿no? Una buena composición nos permite de alguna manera resaltar elementos muy concretos, pueden ser patrimoniales, un paisaje o una acción concreta sin necesidad de explicaciones previas, ¿no? Adicionales. Eh, Además de la composición, claro, la luz es uno de los elementos más importantes a la hora
de también implicar una percepción, ¿no? de lo que estamos haciendo. En pensar que el viajero, al final, la luz le va a transmitir, además de una percepción visual, una emoción, ¿no? De la imagen, de lo que estamos haciendo. Afecta a la claridad o a la calidad técnica muchas veces, ¿no? Y encima puede contribuir a crear una atmósfera determinada. Una luz suave, por ejemplo, no suele, una luz suave suele asociarse a sensaciones de calma, cercanía, autenticidad, mientras que una iluminación a lo mejor muy fuerte, pues a lo mejor lo que nos transmite es más dinamismo, ¿no? O vitalidad. Es que depende en el contexto que estemos trabajando con la luz natural, pues bueno, lógicamente forma parte de la identidad de un territorio. O sea, sabemos que además en Andalucía en concreto, que somos un lugar donde contamos con una luz muy determinada y una temperatura muy determinada con respecto a otros sitios, ¿no? Pues claro, hasta el propio patrimonio, la propia cultura, la propia gastronomía afecta también a la coyuntura y a todo lo que forma parte dentro de la forma incluso hasta de entender de vivir, ¿no? No es lo mismo que haya poca luz a que haya mucha luz, ¿no? Hay determinados territorios en nuestro país donde la falta de luz durante determinadas épocas del año influye mucho no solamente en la vida cotidiana, sino incluso hasta en la arquitectura, ¿no? En la forma de construir las formas de vida, ¿no? En los territorios. Entonces, bueno, teniendo claro que la composición, que la luz, que son elementos fundamentales en la construcción de un proyecto, ¿cuál nos quedaría también muy importante? El color. El color es un elemento eh, importantísimo también, ¿no? Porque es un elemento básico con una carga muy simbólica y muy emocional. Los colores también influyen en el estado de ánimo del espectador, ¿no? Y en la forma en la que se percibe los destinos. Los tonos cálidos y los tonos fríos evocan completamente sensaciones completamente distintas, ¿no? Y distantes, ¿no? Un tono cálido puede explicar hospitalidad y vida social, mientras que una gama más neutra, pues a lo mejor lo que nos sugiere es tranquilidad, conexión con el entorno. Bueno, un entorno frío nos puede permitir, bueno, también depende cómo esté realizado, nos puede transmitir una cosa u otra, ¿no? Mantener o intentar mantener una coherencia cromática en los contenidos turísticos contribuye muchísimo a construir una identidad reconocible, ¿no? Del proyecto que queremos hacer, ¿no? Cuando hablábamos antes de construir todo esto, ¿no? La luz, la composición, eh, eh, hay otra cosa que es el encuadre, ¿no? El encuadre determina qué se incluye en una imagen y qué se excluye. Entonces, a través del encuadre también se decide el grado de contexto que se ofrece al espectador. Un encuadre amplio permite situar la experiencia dentro del entorno, mientras que un plano, por ejemplo, más cerrado, mucho más cerrado, puede destacar detalles muy concretos, gestos o elementos simbólicos, ¿no? De la imagen, ¿no? En turismo y todo lo que sea relativo a la comunicación turística, el encuadre adecuado nos va a ayudar muchísimo a enriquecer un relato visual y a reforzar el mensaje, ¿no? Y principal, ¿no? Y nos va a dar mucho más facilidad para hacer una narrativa más estructurada, ¿no? El otro día no sé qué debate, ¿no? Tenía yo con algún alumno y hablábamos también incluso de la presencia humana, ¿no? La presencia humana constituye otro elemento muy relevante, ¿no? A la hora de- de- del lenguaje visual, incluir, hay mucha gente que intenta o cree, tiene un concepto, una creencia de que las imágenes con fotografía
perdón, con personas, bueno, pues no son tan interesantes como fotografías que tienen otro contexto, ¿no? Yo creo que es un error, yo creo que la presencia humana al final constituye el incluir a personas, ¿no? En determinados proyectos, lo que hace es mostrar interacciones reales, ¿no? Actividades compartidas, escenas cotidianas de la gente, ¿no? Y yo creo que aporta muchísima cercanía y rompe con una visión excesivamente escenográfica, ¿no? Y rompe un poco, sobre todo en territorios con una fuerte identidad cultural, pues yo creo que les aporta un valor añadido, ¿no? Muy importante. Entonces, bueno, pues el contexto al final de todo esto, el encuadre, la presencia humana, el color, la luz, es muy importante, ¿no? Pero al final el contexto también es un elemento integrador, ¿no? Del lenguaje visual. Una imagen turística, por ejemplo, que quiere mostrar, ¿no? A un espectador en un lugar concreto y intentando evitar por todos los medios pues representaciones muy genéricas, ¿no? Y descontextualizadas, pues yo qué sé, intentar de alguna manera incorporar referencias que sean reconocibles, ¿no? Que sean elementos del entorno, detalles locales muy concretos, pues contribuyen a una comunicación muy real, ¿no? Y muy diferenciadora de otras, ¿no? Entonces, bueno, pues al final en conjunto los elementos básicos del lenguaje visual funcionan de una manera muy interrelacionada, ¿no? Ser conscientes de que todo esto nos permite construir mensajes visuales más creíbles, más coherentes y que estén alineados con una experiencia real del destino, ¿no? Y que de alguna manera se adapte al público que queremos dirigirnos, ¿no? Para los profesionales al final del turismo, dominar estos aspectos o estos elementos es una base esencial para mejorar la calidad de la comunicación digital, ¿no? Y de alguna manera fortalecer la conexión con el viajero, ¿no? Decíamos antes que todo ese tipo de elementos son muy importantes, ¿no? En el conjunto. Pero hay otros aspectos que son muy determinantes también, ¿no? El lenguaje visual, ya que de alguna manera condicionan también la forma en que el espectador interpreta una imagen y extrae significado de ella, ¿no? En la comunicación turística, la composición no es solamente una cuestión estética, ¿no? Y además que no sea como relevante, sí lo es. Al final, la composición es una herramienta que guía al viajero, ¿no? Al turista y jerarquiza la información que nos están dando y yo creo que de alguna manera refuerza mucho el mensaje que se desea transmitir, ¿no? Sobre un destino o sobre una experiencia. La lectura de una imagen no se produce de una manera aleatoria, ¿no? El ojo humano sigue patrones visuales que determinan el orden en que se perciben los elementos dentro de una imagen, ¿no? Comprender estos patrones te permiten también al profesional diseñar imágenes más claras, ¿no? Más eficaces y que el espectador de alguna manera identifique rápidamente el elemento principal y entienda el contexto en el que se sitúa, ¿no? Desde el punto de vista del diseño, o sea, entender que el ojo humano tiene una dirección y tiene una forma de comportarse natural, que es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, la composición siempre es muy importante a la hora de colocar los elementos que queremos de alguna manera componer. Em, Además de esa composición, luego hay otros aspectos que también veremos, ¿no? Pero eh, la jerarquía visual es muy importante, ¿eh? No todos los elementos en una imagen tienen la misma importancia, ¿no? La composición tiene que reflejarse una jerarquía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, que queremos destacar, ¿no? Un monumento, una actividad, una persona, una interacción concreta de una vida cotidiana. Bueno, pues al final
Una imagen tenemos que entender que una imagen en lo que todo compite por llamar la atención, por decirlo de alguna manera, genera confusión si metemos muchísimos elementos en la composición, ¿no? Y yo creo que al final eso lo que hace es reducir mucho el impacto del mensaje. El, el equilibrio visual es otro aspecto muy importante, ¿no? Claro, una composición equilibrada eh, transmite una sensación de orden y de armonía, ¿no? Mientras que una imagen que no está equilibrada, que está desequilibrada, puede generar incluso sensaciones de incomodidad e incluso de distracción, ¿vale? Yo creo que el equilibrio en el contexto turístico ayuda mucho a- a que el espectador en concreto mm, se sienta concentrado. Podríamos decir que es la palabra quizá más correcta, ¿no? ¿Por qué digo concentrado? Porque al final las líneas y formas dentro de una imagen juegan también un papel clave en la lectura visual, ¿no? Caminos, calles, muros o elementos arquitectónicos pueden utilizarse pues, para dirigir la mirada hacia un punto concreto, ¿no? El patrimonio al final urbano y rural ofrece abundantes recursos visuales, ¿no? Donde estas líneas pueden ayudar a guiar al espectador hacia un elemento o hacia un relato, ¿no? El uso del espacio es un factor relevante, ¿no? En la composición. Dejar espacio, por ejemplo, alrededor de un sujeto principal facilita mucho su identificación, ¿no? Y refuerza mucho el protagonismo de ese personaje que queremos resaltar, ¿no? Eh, claro, esto tiene un significado que es no saturar o no sobrecargar la imagen. Un espacio bien utilizado transmite calma y seguridad, ¿no? Y también claridad, que son al final valores muy importantes y muy apreciados en determinados tipos de turismo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el rural y cultural, ¿no? El gastronómico, porque está asociado al relax, a la calma, ¿no? Y entonces transmiten esa. Hay que intentar que el uso del espacio esté equilibrado, ¿no? Pensar también que la relación entre un primer plano y un segundo plano contribuye mucho también a construir una profundidad y un contexto, ¿no? Un primer plano para destacar una acción muy concreta, ¿no? Un detalle muy significado eh, es muy importante, ¿no? Pero a lo mejor si tú quieres mostrar algo que en el fondo sitúa una acción muy determinada, pues claro, son cosas completamente diferentes. El cómo pongamos, compongamos estos planos, pues son muy importantes luego para que la actividad, de alguna manera, y del lugar en que se desarrolla, pues tenga una relevancia que queremos, como la que queremos transmitir, ¿no? Em, la lectura cultural de una imagen es también bastante importante. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se interpreta una imagen y esté de alguna manera influenciada o influida, mejor dicho, por el contexto cultural del espectador. Eh, Utilizar composiciones que respeten la identidad del lugar y eviten estereotipos contribuyen muchísimo a que la comunicación que queremos transmitir sea más respetuosa y más precisa del territorio, ¿no? Eh, claro, mantener esa coherencia compositiva entre imágenes refuerza mucho la narrativa, ¿no? Y facilita mucho que el viajero comprenda el mensaje global, ¿no? Entonces, teniendo claro que la composición y la lectura de la imagen son herramientas muy importantes para una comunicación turística eficaz, y que su aplicación pues, permite guiar al cliente o al viajero
por el relato y reforzar mucho el mensaje y transmitir de alguna manera, que es lo que pretendemos, ¿no? Experiencias de forma clara y coherente, pues dominar estos principios, lógicamente, supone lo que he dicho antes, ¿no? Un punto clave hacia la comunicación visual más estratégica, ¿no? Y que esté alineada con la realidad del territorio. Entonces, seamos conscientes de que esto es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto al uso del color, em, hay cosas que son muy importantes, ¿no? Y que hay que tener muy en cuenta, que es el color y la estética visual eh, en turismo en concreto desempeñan un papel fundamental, ¿no? En la comunicación turística. ¿Por qué? Pues porque influyen directamente en la percepción emocional, ¿no? Del destino y en la forma que al final el viajero eh, interpreta la experiencia que le estamos proponiendo. Pensar que en el entorno digital en el que vivimos actualmente, el impacto visual es muy rápido, es inmediato, es todo a un golpe de clic y el uso consciente del color, por decirlo de alguna manera, se convierte en una herramienta estratégica para transmitir, bueno, no solamente identidad, porque también identidad, coherencia y valores. Entonces, el color no solamente se queda en un elemento decorativo, sino en un lenguaje en sí mismo, ¿no? Como decíamos antes. Cada tonalidad evoca sensaciones y asociaciones que afectan al estado de ánimo, ¿no? Del espectador. Entonces, en turismo, estos efectos, eh, que son efectos al final emocionales, influyen en la imagen mental que el viajero construye del destino, ¿no? Tonos cálidos que, como decíamos antes, pueden transmitir cercanía, vitalidad o vida social, pues otros transmiten calma o autenticidad o conexión con el entorno, ¿no? Eh, claro, pensar que en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Le decíamos antes, la luz, los paisajes, la arquitectura, ¿no? que hay y los propios materiales con los que se construyen diferente patrimonio, que se ha construido diferente patrimonio, al final generan en sí mismos una paleta cromática que es reconocible, ¿no? Eh, Saber utilizar estos colores de una forma coherente refuerza mucho la identidad visual del mensaje y ayuda a diferenciar, por decirlo de alguna manera, el destino frente a propuestas muy genéricas, ¿no? Y que ya están muy saturadas, ¿no? Eh, Mantener una estética coherente a lo largo del tiempo nos va a permitir que el público que vamos a tener en el futuro identifique más fácilmente un perfil, ¿no? Un perfil, una marca o un proyecto turístico determinado, ¿no? Eh, claro, esta coherencia no implica rigidez. Al final lo que queremos y lo que pretendemos con todo esto es que haya una línea visual reconocible que aporta profesionalidad y confianza, ¿no? Yo creo que uno de los mayores errores más habituales en la promoción turística, uno de los mayores, es el uso indiscriminado de estilos visuales, ¿no? Sin una lógica común. Hay profesionales que mezclan imágenes de todo tipo, con tratamientos muy distintos, filtros excesivos, colores poco naturales, mezclados. Al final todo eso lo que hace es generar mucha confusión, ¿no? Y debilita mucho la percepción que tiene el cliente y el viajero de la calidad del proyecto, ¿no? Al final en turismo es una profesión y una experiencia eh, donde la propia experiencia real eh, es podríamos decir que es el principal valor, ¿no? Una estética visual artificial
puede generar expectativas, para mí, desde mi punto de vista, poco realistas, ¿no? Yo creo que tenemos que huir precisamente de eso, tenemos que ser conscientes del uso del color, ¿no? Y que hay que jerarquizar muy bien la información visual que planteamos, ¿no? Eh, mm, la experiencia, la experiencia turística que se quiere comunicar debe de estar muy bien alineada con la estética visual, ¿no? No es lo mismo promocionar una experiencia cultural, un entorno natural, paisajístico, ¿no? Con una actividad de ocio. Cada propuesta en sí requiere de un tratamiento visual que esté más acorde, ¿no? A los valores y a las emociones que se desean transmitir, ¿no? Saber adaptarnos o tener esta adaptación resulta muy importante para reflejar la diversidad del territorio y evitar sobre todo una imagen homogénea del destino, ¿no? No podemos pretender que lo que estamos trabajando y lo que estamos intentando transmitir y promocionar de esa experiencia se convierta en una imagen estática, homogénea y sin ningún tipo de sensación, ¿no? Eh, claro, el uso del color también y del estilo que tengamos para un proyecto debe de tener en cuenta también a quién queremos dirigir ese mensaje. Eh, una estética concreta para un público determinado en turismo de, por ejemplo, de naturaleza, pues puede no funcionar si hacemos una propuesta que estaba más ligada a lo mejor a un tratamiento urbano, ¿no? Eh, la clave al final es mejorar la conexión, ¿no? Emocional y la eficacia del mensaje, ¿no? Entonces, si de alguna manera eh, no está alineada, no es coherente, no está cuidada esa línea, ¿no? Esa estética visual, no vamos a dar credibilidad al mensaje, ¿no? De que estamos transmitiendo y además yo creo que no va a generar confianza. Eh, en Andalucía, es que en cualquier sitio. O sea, esto no es una cuestión al final de ámbito regional o local, ¿no? Es una cuestión global. Al final necesitamos que el uso consciente de las cosas, pues lo que pretendemos de alguna manera es reforzar la identidad del proyecto que estamos trabajando, ¿no? Y mejorar la comprensión del mensaje y corregir lo que no funciona, ¿no? Y de alguna manera conectar emocionalmente con el viajero, que es el fin final, ¿no? Em, Desde el punto de vista de la percepción del viajero que construye, ¿no? Eh, o que quiere construir esa, esa, esa percepción, ¿no? Claro, el viajero ya está construyendo desde el antes, durante y después de la experiencia, quiere decirse. Eh, la imagen que construimos no se limita a una suma de fotografías bonitas, sino que hay que hacerlas formar parte de un proceso mucho más amplio en la construcción de la identidad de eso que estamos haciendo, ¿no? Eh, claro, la identidad del destino al final se construye a partir de elementos muy tangibles y no tangibles. El paisaje, el patrimonio, la cultura, las personas y las experiencias que se ofrecen. Eh, el lenguaje visual actúa como un traductor, por decirlo de alguna manera, de esa identidad, ¿no? Seleccionando pues, qué aspectos se pueden mostrar, cómo se pueden representar y cómo conviven realidades territoriales muy diversas. Entonces, esta selección en la identidad del destino adquiere una importancia bastante importante. eh, ¿Para qué? Pues para evitar de alguna manera visiones simplificadas o estereotipadas. Pensar que la percepción del viajero se forma a partir de estímulos visuales, ¿no? Repetidos a lo largo del tiempo. Entonces,
imágenes que sean, cuanto más coherentes sean las imágenes, más van a reforzar la idea eh, que se tenga del destino. Mientras que mensajes visuales contradictorios van a generar mucha confusión. Entonces, tengamos claro que para atraer un perfil de visitante alineado con la experiencia que queremos ofrecer, es muy importante que haya coherencia visual en el proyecto que estamos realizando. Yo creo que hay una discusión, siempre ha habido una discusión entre, por ejemplo, en turismo, en la comunicación destinada a turismo, ha habido siempre un debate, ¿no? En el que de alguna manera siempre ha habido personas o ha habido profesionales que han huido un poco de la comunicación centrada en escenas cotidianas, ¿no? eh, que haya una interacción humana y que haya un detalle muy concreto, ¿no? Cultural o identidad X, ¿no? Eh, y que de alguna manera esta forma de mostrar determinados elementos, bueno, pues yo creo que nos van a dar una diferencia con respecto a una promoción basada exclusivamente en grandes iconos o imágenes panorámicas, ¿no? Entender que de alguna manera la imagen del destino siempre tradicionalmente se asociaba a ciertos símbolos recurrentes, ¿no? O a iconos recurrentes. Aunque es verdad que estos elementos forman parte de una identidad cultural concreta, ¿no? Y que lógicamente pues, nos van a dar una oportunidad de información, ¿no? Ya hecha o ya muy, muy conocida. Es verdad que la comunicación visual de ahora, contemporánea, nos ofrece la oportunidad de alguna manera de ampliar el imaginario, mostrando realidades y experiencias menos conocidas, ¿no? Yo qué sé, pues del territorio interior, ¿no? O propuestas culturales o gastronómicas de menor escala, ¿no? Eh, yo creo que al final la coherencia entre identidad real e imagen comunicada es clave para una promoción turística realista, ¿no? Y eficaz. Cuando existe una distancia muy grande entre lo que se muestra y lo que el viajero encuentra en el destino, al final se puede generar mucha frustración y mucha desconfianza, ¿no? Eh, por eso yo creo que la imagen tiene que construirse desde el conocimiento del territorio y desde una relación honesta, ¿no? Y real, previa con la experiencia ofrecida, ¿no? Decíamos antes, ¿no? De mostrar personas interactuando con el entorno, al final yo creo que permite humanizar muchísimo el relato, ¿no? Y la narrativa. Y yo creo que facilita mucho que el viajero al final se identifique con la propia experiencia, ¿no? Eh, Otro aspecto relevante es, podríamos decir que es la continuidad visual a lo largo del tiempo. Intentar mantener una línea visual que sea reconocible, ¿no? Permite consolidar mucho lo que es la identidad del destino, ¿no? Y fortalece al final su posicionamiento. Esta continuidad eh, no implica repetición, sino dar coherencia en los valores, en el tono y en el enfoque visual que vamos a utilizar. Entonces, esta coherencia visual en contenidos turísticos digitales es un factor muy importante en la comunicación turística, muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir construir un mensaje reconocible, un mensaje fiable y que esté alineado con la identidad del proyecto o del destino, ¿no? Imaginar en un entorno
que está saturado de estímulos visuales, ¿no? Conocemos muchísimos, ¿no? Mantener una coherencia en la forma de comunicar, de alguna manera esta coherencia facilita mucho que el viajero identifique el perfil o una marca, ¿no? O una propuesta turística y que de alguna manera la asocie a unos valores concretos, ¿no? Claro, esto no implica repetición constante de las mismas imágenes o recursos gráficos, ¿no? Sino que demos una consistencia en el estilo, en el tono, en el enfoque visual, en todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Esta consistencia se construye al final a partir de decisiones sobre el uso del color, sobre lo que hemos hablado antes, ¿no? La composición, la luz, el tipo de encuadres y la presencia humana, ¿no? En los contenidos. Cuando estos elementos se utilizan bien de una forma alineada, con un mensaje visual, resulta muy claro, ¿no? Al final, profesionalmente, para que al final el viajero construya esa coherencia, ¿no? También en su memoria, ¿no? Em, claro, el viajero al final percibe eh, mayor fiabilidad, por decirlo de alguna manera, mayor seriedad o mayor profesionalidad en proyectos que presentan una imagen cuidada y coherente a lo largo del tiempo. Por el contrario, al final, una comunicación visual irregular, con estilos completamente cambiantes, contradictorios, al final lo que damos es una sensación completamente de improvisación, ¿no? Y de falta de claridad en el proyecto. Eh, claro, en el futuro vamos a trabajar con colaboraciones y con empresas de medio o pequeño tamaño, pymes turísticas, que muchas de ellas son incluso familiares, ¿no? Entonces trabajan con recursos muy limitados, ¿no? Entonces la coherencia visual se va a convertir en una herramienta muy estratégica. No hay necesidad de producir grandes volúmenes de contenido sin mantener una línea visual clara que refuerce la identidad del proyecto, ¿no? Un alojamiento rural o una empresa de visitas guiadas o un creador de contenido, no sé, puede diferenciarse muchísimo más por su coherencia en la narrativa que por la cantidad de publicaciones que haga, ¿no? Hay muchísimos profesionales que están obsesionados con la cantidad de publicaciones porque así creen que el algoritmo les va a beneficiar, que posiblemente sí, en algunas cosas sí, pero al final el tiempo es el que determina y la calidad del trabajo que proyectamos y conectamos con el viajero es la que va a dar y va a decir que estemos o no estemos en el ecosistema, ¿no? De las plataformas digitales ahora, ¿no? Eh, entender que cada plataforma tiene sus propias características, ¿no? No todas las plataformas valen para lo mismo. Eh, mantener un estilo reconocible, ¿no? En una plataforma determinada permite que un público se identifique mucho con el proyecto independientemente del canal, ¿no? Eh, en turismo en concreto, esta continuidad refuerza mucho la narrativa y a que quizá el mensaje que percibe la gente se perciba como parte de un conjunto coherente, ¿no? Que está trabajado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, cuando las imágenes mantienen un enfoque constante y alineado con la experiencia real, se reduce mucho el tiempo de generar una expectativa irreal. Quiere decirse, eh, la planificación juega un papel muy importante en la coherencia visual. Definir previamente una línea estética, unos criterios visuales, unos valores determinados, ¿no? Facilita muchísimo la toma de decisión en el día a día, ¿no? La planificación no debe de verse tampoco como, o no debe de entenderse como una limitación creativa. Yo creo que hay muchos profesionales que ven en la planificación un exceso de limitación y yo creo que no es verdad.
una planificación nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es lo contrario, es planificar para entender que nos va a dar una base que nos va a permitir comunicar de una forma más clara y más eficaz y, por supuesto, organizado, ¿no? La coherencia visual también se relaciona con un poco con la memoria del viajero. Los contenidos que mantienen una identidad visual clara son mucho más fáciles de recordar por la gente y de asociar a una experiencia concreta, ¿no? En un entorno digital competitivo, esta capacidad de ser reconocible o es que la palabra es reconocible, pero al final, porque lo que buscamos es reconocimiento y a través del reconocimiento vamos a eh, estar en la memoria colectiva de mucha gente, ¿no? Entonces, al final es muy importante entender que la coherencia visual va a hacer que el viajero futuro estemos en su memoria, ¿no? A la hora de hacer un proyecto, pues este profesional pues hace las cosas de esta manera y a mí me encanta y siempre me transmite estas emociones y bueno, al final lo que intentamos de alguna manera con los clientes y con los viajeros finales es eso, ¿no? Es un vínculo que nos permita credibilidad profesional y ser una referencia a la hora de, bueno, transmitir coherencia y consolidar una imagen sólida de marca y diferenciada en el entorno digital, ¿no? Porque el entorno ya, ¿qué vamos a decir? Pues es que está saturadísimo, ¿no? De información, ¿no? Entonces es muy importante que en el futuro contribuyamos a todo esto, ¿no? A consolidar esa coherencia porque nos va a permitir tener una imagen sólida, ¿no? En el futuro. Vale. Es verdad, y ya para terminar, no quiero tampoco explayarme mucho quizá en determinadas cuestiones, pero sí que es verdad, hay veces que hay eh, errores frecuentes bueno, que afectan de alguna manera directamente a la percepción del destino, ¿no? Y como afectan a la percepción del destino, afectan a la eficacia también de el mensaje, ¿no? Como es lógico, claro, identificar errores no es fácil, ¿no? Pero es fundamental para mejorar la calidad del contenido que estemos elaborando. Eh, Uno de los mayores errores más comunes que la gente suele utilizar al principio, ¿no? Cuando no se controla demasiado determinadas dinámicas, perdón, es el uso de imágenes genéricas. De imágenes genéricas o descontextualizadas, porque muchas veces se utilizan imágenes que están fuera del contexto que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si utilizamos imágenes que podrían pertenecer o que pueden dar la sensación de pertenecer a cualquier destino, sin referencias claras o al territorio, ¿no? Al proyecto en sí que queremos estar, al final diluyen mucho la identidad del proyecto, ¿no? Pensar que hay una diversidad muy grande cultural y paisajística, ¿no? Y entonces, claro, esto es un valor principal o muy importante. Entonces, recurrir a imágenes genéricas, pues yo creo que supone perder una oportunidad de diferenciación de autenticidad, ¿no? Entonces, no hay que sobreidealizar el destino. Hay personas que usan imágenes genéricas con un uso excesivo de filtros, con ediciones muy artificiales, con encuadres que ocultan la realidad del entorno. Bueno, y eso al final lo que produce es
una expectativa muy real, ¿no? Entonces, cuando la experiencia vivida no coincide con la imagen mostrada, para el viajero se puede producir una frustración, ¿no? Y una pérdida de confianza brutal. Entonces, yo siempre os repito, la comunicación visual tiene que ser honesta, respetuosa y con una narrativa clara, ¿no? Y con un conocimiento previo de la realidad de lo que queremos mostrar, ¿no? Para que la experiencia al final sea buena, ¿no? Sea satisfactoria. Entonces, bueno, pues son elementos que tenemos que tener muy claros, ¿no? Em, claro, si nos ponemos a mezclar estilos, nos ponemos a mezclar colores y tratamientos visuales sin una lógica, sin una lógica de nada, ¿no? Al final lo que pretendíamos es lo contrario, ¿no? Y encima, si no hay una planificación correcta, pues claro, es que vamos a debilitar mucho la identidad del proyecto. Entonces, pensar que la gente consume muchísima información de forma rápida. Y si eso es así y hay incoherencia encima de con lo que estamos haciendo, va a dificultar muchísimo en el futuro el reconocimiento, ¿no? Y la memoria visual del destino o del profesional que está haciendo ese proyecto, ¿no? No centremos nunca la comunicación únicamente a el espacio físico. Eh, Hay dimensiones de mucho tipo, ¿no? La dimensión humana, por ejemplo, ¿no? De la experiencia concreta. Mostrar solamente un paisaje o un monumento sin incluir personas o una actividad concreta, ¿no? Que pueden que puede resaltar y realzar determinadas comunicaciones, ¿no? Claro, al final lo que genera, si no utilizamos este tipo de cosas, al final lo que genera es una imagen fría, ¿no? Muy distante. En el contexto andaluz, al final, eh, perdón, podríamos decir que en el contexto andaluz, la interacción social, la vida cotidiana, yo creo que forman parte del atractivo turístico, ¿no? Con respecto a otros ámbitos, ¿no? Otros lugares, ¿no? Yo creo que omitir esa realidad eh, limita mucho la capacidad de conexión, ¿no? De emocional con el viajero, ¿no? Eh, pero al igual, por eso es tan importante conocer todas las dinámicas, ¿no? De lo que vamos a tratar, ¿no? Porque una saturación visual hace lo contrario, ¿no? Es otro elemento, otro error que se produce en muchísimos profesionales y que, bueno, al final lo que genera es una sobrecarga de elementos, ¿no? De información y de estímulos que al final lo que hace es que dificulta muchísimo la lectura, ¿no? La lectura visual y reduce muchísimo el impacto del mensaje, ¿no? Em, en la comunicación turística, para terminar, em, yo siempre, lo digo siempre en todos los ámbitos, ¿no? En el diseño gráfico, en la publicidad, en la comunicación. eh, Hay muchísima gente que considera que mucho es más. Y es lo contrario. Menos puede ser más. Porque una imagen clara, un proyecto bien compuesto, bien contextualizado, va a ser siempre mucho más eficaz que un contenido visualmente complejo y saturado, ¿no? Esto que puede parecer muy lógico y muy, bueno, cuando lo llevamos a la práctica, no lo cumplimos. Entonces es muy común encontrarnos errores de este tipo en que profesionales no saben adaptar bien el contenido visual al público objetivo. Eh, Utilizar, por ejemplo, el mismo tipo de imágenes o el mismo tipo de proyectos para públicos con intereses completamente distintos reduce mucho la eficacia del mensaje. La comunicación visual no puede ser eh, un mero trámite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que tener en cuenta el tipo de experiencia que queremos ofrecer y el perfil del viajero al que se quiere dirigir, ¿no? Entonces hay que ajustar el enfoque, hay que ajustar el estilo
y el contexto de las imágenes, ¿no? Si encima no tenemos o hay una falta de planificación, pues claro, lógicamente se va sumando a todo el desastre comunicativo y que al final vamos a mostrar, ¿no? Entonces va a aparecer, lógicamente, de una forma muy improvisada, ¿no? Sin criterios definidos. Y va a dar, va a dar lugar al final a mensajes inconsistentes, ¿no? Y poco alineados con la identidad del proyecto. Hay que hacer una mínima planificación visual. Eso nos va a permitir mejorar la coherencia y optimizar los recursos, ¿no? Disponibles. Eh, por último, yo creo que un error muy frecuente también es ignorar, por decirlo de alguna manera, el impacto territorial que puede tener una campaña, una imagen o un proyecto, ¿no? Eh, mostrar espacios frágiles sin contextualización o promover comportamientos inadecuados en un proyecto, al principio no seremos conscientes de lo que puede producir, pero genera efectos negativos completamente a la marca que estamos intentando desarrollar, el destino al que queremos promover y al territorio que vamos a mostrar, ¿no? Eh, el respeto y la responsabilidad es algo que tenemos que tener muy claro, porque sin eso nos va a ser muy difícil en el futuro comprender las dinámicas también que se están desarrollando a nivel global, ¿no? Yo creo que hay un cambio también de paradigma, no solamente en la comunicación, sino en la forma de entender las cosas, ¿no? El planeta vive un momento determinado, con determinadas situaciones complicadas, y todo se va transformando en función también de estas realidades, ¿no? Entonces, al igual que cada vez hay más gente, más, bueno, más, con más podríamos decir, sensibilidad a determinados formas de turismo que antes estaban completamente, bueno, ajenas a un control, a una sensibilización, a un respeto. Pues ahora, por ejemplo, están tomando mucho auge, ¿no? Y están tomando mucha importancia, y entonces hay que ser consciente también de conocimiento de esas realidades y de entendimiento de esas realidades, ¿no? No es lo mismo un turismo sostenible, responsable, ecológico, donde se valora el bienestar animal y donde se valora el entorno y el respeto por la naturaleza, que un entorno o un proyecto donde vamos a destinar otras dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que conocerlo y hay que controlarlo y hay que dar ese valor que podemos transmitir como elemento diferenciador con respecto a otros profesionales que pueden estar trabajando de otra manera y que quizá no le dan esa representación importante al proyecto, ¿no? Yo creo que como ideas clave con respecto a esto, podemos decir que el lenguaje visual condiciona la primera impresión del viajero, que las imágenes siempre van a transmitir emociones, valores y expectativas, que la composición, el color y el encuadre van a influir muchísimo en la lectura de la imagen, y que una estructura y una estética que sea coherente refuerza mucho la identidad, que tenemos que evitar por todos los medios imágenes genéricas, porque al final no dan un valor añadido, sino que no dan autenticidad a un mensaje, que al final las imágenes también deben de reflejar, bueno, tienen que reflejar territorio, tienen que reflejar cultura, contexto, y que el uso consciente al final del lenguaje visual va a mejorar mucho la comunicación turística, ¿no? Digital. Teniendo claro pues este tipo de ideas clave, ¿no? Y con todas las cosas que hemos visto antes, ¿no? Del color, de la composición, de la planificación, es que hay tantos elementos, ¿no? Que conforman de alguna manera
aspectos, ¿no?, importantes a la hora de crear un proyecto que, lógicamente, creo que este curso nos va a permitir, de alguna manera, conocer aspectos que a lo mejor desde el punto de vista de lo que teníamos en la memoria colectiva, como era la comunicación tradicional, pues lógicamente ha cambiado, ¿no? Entonces, conocer todas estas técnicas, todos estos parámetros de conocimiento nuevo que nos ha llevado la comunicación digital, pues claro, son muy importantes, ¿no? Pero podemos entender todo esto, pero cuando vamos a crear un proyecto, tenemos que conocer las herramientas, ¿no?, con las que construimos todo esto. Sin ese conocimiento de construcción eh, para crear un proyecto que al final sea equilibrado y que tenga todas esas características que hemos hablado, claro, conlleva tiempo. Y el tiempo hoy en día es un elemento principal, por no decir de los más importantes, ¿no? Es precisamente de los elementos que menos disfruta la gente, ¿no? Entonces, claro, para poder construir un relato y una narrativa real, necesitamos tiempo para poder construir todo eso, ¿no?, que estamos hablando. Y efectivamente, pues bueno, el tiempo es un elemento muy importante. Entonces, lo que sí os animo es que de alguna manera diversifiquéis el tiempo, que seáis conscientes de que todo lleva un tiempo y que poco a poco iréis construyendo esos conceptos y esos eh, técnicas que os van a ir ayudando a construir una marca propia y una forma de entender también no solamente la vida, sino también la comunicación con respecto al futuro de vuestros seguidores o de lo que son los futuros viajeros que os van a seguir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que teniendo claro todo esto, os animo a que sigáis, pues bueno, de alguna manera, terminando las unidades que tenéis más o menos, que estáis desarrollando, que supongo que yo creo que por lo último que yo ya he visto, pues hay muchísimos que vais súper avanzados. Sí ser conscientes, como hablamos del tiempo, ser conscientes que estamos en mayo, que que hay fines de semana y que tenemos que organizarnos también y planificarnos con el tiempo para poder ir avanzando en en diferentes unidades e ir terminando lo que es la parte más obligatoria del curso, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, tampoco no quiero extenderme. Eh, Espero que en el vídeo pues, os ayude un poco a construir y a complementar un poco de información con respecto a lo que habéis estudiado y que os ayude un poco a entender un poquito más todo este mundo de la comunicación digital y de la comunicación turística, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos vemos en la próxima sesión. Espero que podamos darle un empujoncillo y nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao.